Mosaico, mosaico. Construimos un mundo donde quepan todos los mundos. Mosaico. Literatura, artes escénicas, música, pintura. Nuestras artes comentadas a través de la vida de sus creadores. Mosaico. Acercando nuestra cultura, mantenemos vivas las raíces. Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. El día sábado 24 de diciembre, hoy por Mosaico, gracias por escucharnos. Yo soy Dina Cohen. Hola, buenas tardes, queridos radionautas. Pues bueno, estamos aquí otro sábado más y pues primero y antes que nada, Rubén, Dina, pues felices fiestas y pues bueno, iniciamos. Buenas tardes, Adrián, buenas tardes, Dina, gracias por las felicitaciones, Adrián, igualmente tú, que pases muy bien con tu gente allá en México. Gracias por escucharnos a todos los oyentes. Hoy aquí en Mosaico vamos a hablar no precisamente de Santa, sino que vamos a hablar de un personaje tal vez un poco más interesante que Santa. Vamos a hablar de un grande de la generación de los escritores del año 60 del boom, uno de los más grandes. Vamos a hablar de Julio Cortázar, el escritor argentino. Así que bueno, espero que disfruten el programa y arrancamos. Quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estará la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la lleva de ser Vicky Samba, c'est ça, Java, c'est moi triste Java. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duerme en tu seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche y estaremos de acuerdo con muebles o cenizas. Con el organillero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres. C'est la Java de ser Vicky Samba, c'est ça Java, c'est moi triste Java. Vamos a hablar de Julio Florencio Cortázar, el escritor célebre de Bruselas, Bélgica. El 26 de agosto de 1914 nació Cortázar, hijo de María Herminia Descote y Julio José Cortázar, un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica. Su nacimiento coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que los padres se trasladan a Suiza. Cortázar posee un gran espíritu de libertad
y lo plasma en todos sus cuentos, libros y poemas. Su nacimiento entonces es un accidente, como él lo detalla. En 1918, a los 4 años de edad, Julio Cortázar se muda con ellos a Argentina para radicarse en el suburbio bonaerense de Banfield. Cuando tiene 6 años de edad, su padre abandona a la familia y se queda junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana, 1 año menor que él. Su infancia no es feliz. Es un niño enfermizo y pasa mucho tiempo en cama, por lo que la lectura es su gran compañera. A los 9 años de edad, lee a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, padeciendo por ello frecuentes pesadillas durante un tiempo. Pasa horas leyendo, incluso un diccionario pequeño Larousse. Lee tanto que su madre acude al director de su colegio y luego a un médico para preguntarle si era normal, y estos le recomiendan que deje de leer. Tras completar sus estudios primarios, sigue los de Magisterio y Letras y durante 5 años fue maestro rural. Más tarde estudia 1 año de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En 1944 se muda a la ciudad de Mendoza para dar clases de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo. En 1946, cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales, presenta su renuncia. En 1947 colabora en varias revistas, entre ellas Realidad, Cabalgata y Sur, que dirige Borges. Al año siguiente obtiene el título de traductor público de inglés y francés, cursando en apenas 9 meses estudios que normalmente llevan 3 años. Tal esfuerzo le provoca síntomas neuróticos. En 1951 publica Bestiario y, desconforme con el gobierno de Perón, viaja a París con una beca. Concluida esta, su trabajo como traductor de la UNESCO le permite afincarse definitivamente en la capital francesa. En el 1953 se casa con Aurora Bernardes, una traductora argentina. En la década de 1960, Julio Cortázar ya es una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana y disfruta del reconocimiento internacional. Cortázar suma a su sensibilidad artística su preocupación social, se identifica con las clases marginadas y se acerca a los movimientos de izquierda. En este sentido, su viaje a Cuba en 1962 constituye una experiencia decisiva en su vida y el detonante de un radical cambio de actitud que influye profundamente en su vida y en su obra. El intelectual introvertido que había sido hasta entonces deviene en activista político. En 1967 se divorcia de Aurora y se une a la lituana Une Carvelis, con quien nunca contrajo oficialmente matrimonio, pero quien le inculca un gran interés por la política. En 1970 viaja a Chile para asistir a la toma de posición del presidente Salvador Allende. Y en 1976 viaja a Costa Rica, donde se encuentra con Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, y comprende un viaje hacia la localidad de Solentiname, en Nicaragua. Luego del triunfo de la revolución sandinista, visita reiteradas veces Nicaragua y sigue de cerca el proceso y la realidad tanto nicaragüense como latinoamericana. Estas experiencias darán como resultado una serie de textos que serán recopilados en el libro Nicaragua, tan violentamente dulce. En 1977 conoce en Canadá a la escritora estadounidense Carol Dunlop, su tercera pareja y segunda esposa.
el gran amor de su vida, con quien realiza numerosos viajes, entre otros a Polonia, donde participa en un congreso de solidaridad con Chile. Como personaje público interviene con firmeza en la defensa de los derechos humanos y es uno de los promotores y miembros más activos del Tribunal Rosell. Como parte de este compromiso, escribe numerosos artículos y libros, entre ellos Dossier Chile, El Libro Negro, donde los excesos del régimen del general Pinochet y Nicaragua, tan violentamente dulce, testimonio de la lucha sandinista contra la dictadura de Somoza, en el que incluye el cuento Apocalipsis en Solentiname y el poema Noticias para Viajeros. 3 años antes de morir, como protesta contra la dictadura argentina, adopta la nacionalidad francesa, aunque sin renunciar a la argentina. Poco después de enviudar de Carol Dunlop, Aurora Bernardes, su primera esposa, y la única heredera de su obra publicada y de sus textos, lo acompaña durante su enfermedad. Muere de leucemia en París a los 69 años, el 12 de febrero de 1984. Seguimos en Mosaico, hoy dedicado al escritor argentino Julio Cortázar, que si bien, como decía Dina en la biografía, nació en Bruselas, él era un tipo profundamente argentino, profundamente porteño de Buenos Aires. Estamos escuchando jazz del grupo Moisés Sánchez Trío, un ciclo que hicieron en España que se llama el Jazz de Cortázar. Todos sabemos que Cortázar era un amante del jazz, incluso hay algunos libros, algunos textos que hacen referencia, y se puede decir también de que su escritura tenía la misma cadencia y el mismo movimiento que las piezas de jazz.
Y antes habíamos escuchado Java, un tango de la letra es de Julio Cortázar y la música es de Cantón y cantaba Juan Cedrón. El tango también era otra de sus pasiones, así como la música clásica, las tres pasiones musicales, sumado a los gatos. Era un tipo, Cortázar era un espíritu libre. Nos enseñó que la literatura, una forma nueva de escribir en literatura, creo que Cortázar es de los más importantes personajes del boom. No sé, Adrián, Dina, si están de acuerdo. Sí, claro. Entre unas cosas que leemos y que recordamos otra vez, nos reencontramos con este gran escritor y pues seguidor de la libertad por excelencia. Vemos cómo en sus letras representa esa libertad, ¿no? Dice, por ejemplo, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y todo así, ¿no? Tiene una libertad y una imaginación notable. Hablando de los libros, bueno, queridos radioyentes, mi mensaje para hoy y para estas Navidades y fin de año y año nuevo son los mejores de corazón, y si piensan regalar algo es una linda idea y una muy emotivo recuerdo que le den a sus seres queridos y amigos un libro o un escrito de algún autor que puedan elegir. El que prefieran. Adrián, ¿a vos te regalan libros o...? Sí, fíjate que el año pasado me regalaron como 5 o 6 libros, entre libros y música. Luego también me regalan chocolate. Chocolate. Corbatas. Pero sí, siempre es ¿Y bebidas algo rico alcohólicas? Los libros el leer es algo que de repente te puede abstraer un poco de toda la realidad, y cuando terminas de leer algún buen libro sales con más fuerza para entender lo que está pasando. O sea, libros de todo, ¿no? Hemos hablado durante todo este año que llevamos de programa casi de diferentes autores que son muy buenos leerlos, que te van a dar siempre el leer aunado a tu experiencia diaria, lo que vas viviendo, pues te hace ampliar mucho tu visión de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y puede ser literatura, política. Yo acabo de leer 2 libros de Gustavo Díaz que hablan sobre todo lo que está pasando en México. Uno es Vacíos de Poder en México y el otro el lavado de dinero. Entonces, uno de alguna manera vive aquí en México, ves todo lo que está pasando, ves noticias, pero ya cuando te metes al libro, a leer cosas que alguien va sistematizando, pues te dan como una visión mucho más amplia de todo el panorama de lo que pasa. Y en la literatura es lo mismo, o sea, te llena de conocimiento. En el caso de Cortázar, que hoy hablamos, pues es ya lo comentaban ustedes en la biografía, es uno de los autores más importantes de América Latina, algo que hemos estado buscando nosotros en Mosaico, que la gente que nos escuche en Estados Unidos, en México, en donde nos escuchen, podamos ir regresando a nuestros orígenes, revalorando y rescatando parte de nuestra cultura. Y Cortázar, aunque como ustedes lo señalan, él nace en Bruselas por accidente, porque sus padres están allá en su país diplomático. Él, a pesar de que es crítico de Argentina, de muchas cosas, pues él se siente argentino, ¿no? Y como comentaba Rubén, tiene varias pasiones, es un melómano. Le gusta mucho la música, le gusta mucho el jazz. Por ejemplo, el libro un cuento de él, El Perseguido, habla de un saxofonista, hace referencia a Porter, a Charlie Porter. Y bueno, la música en sus novelas, que más adelante tenemos la oportunidad de platicar algunas de ellas, siempre son 3 referentes, ¿no? La música, París y el tango, Argentina, ¿no? Él, como lo comentaba Dina, aunque del 81 en protesta por la situación que se
nacer en Argentina, él se hace parisino, francés, pero nunca renuncia a la nacionalidad argentina, ¿no? De hecho, la influencia que él tiene en el boom latinoamericano, pues habla de esto, ¿no? De todo este cultura, magia, misticismo, tradición que traemos los latinoamericanos. Entonces él está formado en América y en Argentina. Sí. Y bueno, ya Lina, como comentabas un poco el contexto de cuando nace, de la cuestión política que se vive en Argentina. En Europa, cuando nace. En Europa, sí. Sí. Escuchar. Y también yo nada más en cuanto a esta parte que a veces a mí me gusta mucho comentarla, que es la cuestión social y política, rescatar 3-4 puntos que a lo mejor en algunos voy a repetir porque ya lo había comentado Dina. Uno es él se forma como maestro normalista, ¿no? Tiene esta formación y una parte en la biografía comentan, o sea, él es un lector de joven que consume y lee libros por sus enfermedades, pero crece un poco como estos sectores a veces, ¿no? Alejados de la cuestión social, pero cuando él se acerca a Cuba, le cambia, como ustedes dicen, la visión de que él tenía, ¿no? O sea, es un viaje que lo marca, la cercanía que tiene con Cuba y con Fidel. Claro. Y él es un defensor de la Revolución Cubana, igualmente de Nicaragua. Sí, existe la transformación que ocurre, pues es notable, ¿no? Estaba leyendo también acerca de su nacimiento, que fue, como él describe, por accidente. Es en Bruselas, cerca de Bruselas, en una región que se llama Ixelles. Si los radioescuchas luego buscan información de este escritor, van a ver esta ciudad o esta región que es muy rica en todo lo que ha volcado a la humanidad. Hay infinidades de personalidades que nacieron allí y se desarrollaron allí, escritores, músicos, poetas, médicos. Es una extensa gama de personalidades que nacieron, se criaron y pues de alguna manera pues dieron a nuestra humanidad unos valores increíbles. Salen de la misma así región. Que por coincidencia nace ahí, pero por coincidencia o no, ¿verdad? Él es una figura. Una más de las figuras que nacieron de esa. Nacieron de esa región, ¿no? Ese dato no lo tenía. Riquísima. Y es interesante. Es interesante porque Cortázar, como bien comentan, es un tipo que nos enseñó que en la literatura puede existir el juego. El juego. Un juego que se basaba, era profundamente utópico. Cortázar, muy influenciado por el surrealismo. De hecho, él reivindica a un autor surrealista muy importante, que es Antonin Artaud. Él creía mucho en el surrealismo como forma de expresión. Y a partir de eso va formando un universo literario, un universo propio que tiene Cortázar, donde pasan cosas increíbles como en todos los universos, y dentro de esa forma irreverente de ser, permite siempre la libertad en su escritura. Para él es muy importante mantener la escritura como una forma de expresión libre. De hecho, él, a pesar de que luego en los años 60 se vincula a los movimientos de izquierda y es un participante activo de la revolución, del proceso de la revolución cubana, digamos, activo en el sentido de que se une y que es crítico de las dictaduras en todo el continente, y se une a la causa de Nicaragua también, como lo mencionaban. Él nunca plasma, digamos, nunca en su obra literaria está la política. Él siempre permitió, por ese universo propio que creó al escribir, siempre permitió la libertad en su obra, en su escritura. Y como en todo universo, pasa de todo.
Incluso es increíble ver cómo en varios cuentos de Cortázar lo sobrenatural transcurre sin ningún problema en la obra, como algo natural. Sí. Hay un cuento que se llama La casa tomada, que es maravilloso, que está en Bestiario, que ese cuento resume bien esto que quiero decir, cómo son dos personas, dos hermanos que habitan una casa enorme y en esa casa empiezan a suceder cosas sobrenaturales que no se explican qué es. Entonces, cómo lo sobrenatural transcurre de manera, los personajes lo van adoptando de forma normal, suave. Pasa esto, Exacto. Bueno, está bien, pasa, y sin embargo, nunca explican bien qué es lo que sucede, si son murmullos o qué es, y terminan cerrando la casa y yéndose porque los murmullos habían tomado toda su propiedad y se terminan yendo como, bueno, ok. Incluso van perdiendo cosas en el camino, ¿no? Porque van quedando en las habitaciones que van siendo tomadas. Historias de cronopios y de famas. Me gustaría que después pudiéramos leer algo y hablar un poquito a los oyentes de qué se trata, por qué cronopios. Adrián, Cortázar escribe como una forma al lector le puede resultar muy sencilla de leer, en algunos casos, salvo Rayuela, que trae un instructivo y que que es un libro maravilloso, se puede leer desordenadamente, se puede leer cronológicamente, digamos, comenzar por el primer capítulo hasta el último, pero él en Rayuela da una guía de cómo también poder leerla por parte de ese juego que también tiene que ver con el jazz, porque es como una manera de que el lector puede ir improvisando a medida que va leyendo, ¿no? Subir y bajar los tonos, las notas, ¿no? Sí, de hecho Rayuela es un parteaguas dentro incluso del boom latinoamericano. Y fíjate que sí tiene esta parte que comentan, a mí es algo que me gusta mucho de él, porque tiene esta parte, o sea, cualquier cuestión cotidiana, está este cuento de la casa tomada, y hay otro cuento no recuerdo cómo se llama, pero es de un señor que está en un jardín leyendo, y la trama de la novela es eso, nada más se lee, y en la novela se narra de una señora que está engañando a su esposo y están como planeando cómo matarlo, y resulta que él es el protagonista, ¿no? del cuento. Pero son cosas tan sencillas, tan cotidianas, que él, por su narrativa y la forma como lo va contando y como va mezclando todo en su narrativa, acaba por envolver al lector. Él tiene dos influencias muy importantes, ¿no? Una que ya lo comentabas, que es Jean Cocteau, que el libro El opio es dice Cortázar que él lo marca, y parte de su narrativa tiene que ver con esto. Y bueno, el cuento fantástico de Edgar Allan Poe y de Julio Verne, que posteriormente escribe junto con su esposa de Viaje al Mundo, ¿cómo se llama? Viaje al Mundo en 80 días hay un libro famoso que escribe con su esposa que dice que es que lo escriben a cuatro manos. Sí. Pero bueno, son sus influencias, y sus lo importante de Cortázar es que además de todo este elemento surrealista como que utiliza para describir al mundo exterior, va utilizando mucho estos laberintos interiores humanos, ¿no? Hay una parte de él y de muchos otros escritores del boom latinoamericano que a mí a veces me hacían pensar mucho, que era como estas historias que se desprendían. Por ejemplo, uno está acostumbrado a leer todo de manera así muy lineal, ¿no? En el tiempo, el personaje va haciendo esto y esto y esto. Sí. Y Cortázar lo que hacía era el personaje daba un paso, pero el paso que él daba
no significaba que tuviera que seguir, ¿no? Él se encontraba a alguien en la esquina y esa persona, entonces la historia continuaba con otra persona. Entonces son todos estos desdoblamientos que va viendo en una novela, el azar que juega en las novelas, cómo va mezclando la fantasía, utiliza mucho la psicología, el surrealismo, la filosofía, y son todas historias muy, que eso es algo muy interesante y muy rico de leer, porque a veces uno está acostumbrado a la literatura europea, donde los libros tienen un orden y tienen que llegar a algún lugar. El escritor es el que te dice a dónde vas. Sí. En el caso de Cortázar, él daba la oportunidad al lector de involucrarse en la obra y dejaba los finales tan abiertos que uno es el que decide qué es lo que va a pasar o qué es lo que pudo pasar o imaginarse qué es lo que podía pasar en esa obra. Y bueno, el caso de Rayuela, que es de los más libros más importantes de Cortázar, es eso, ¿no? O sea, el lector puede leerlo en orden, desorden, él da una guía de cómo se puede leer, pero el lector también puede improvisar una guía o una forma de lectura. Y bueno, yo nada más aquí un último comentario en cuanto a su obra, su estilo. Cortázar, hay como tres partes de su escritura. Uno es sus primeros libros, hasta antes del Bestiario, donde él escribe con un seudónimo que es Julio Denis, que si alguien por ahí se encuentra un libro que diga Julio Denis, es de Cortázar. Después empieza toda esta parte de los cuentos, escribe Rayuela, que es de la parte pues el éxtasis, el boom de Cortázar, y después de Rayuela todos sus libros son buenos. O sea, no hay ningún libro que puedas decir que es menor, ¿no? Él va siempre para adelante. Para adelante, sí. Ajá. Sí, sin dudas, yo creo, para los que no conocen Cortázar y quieran iniciarse en Cortázar, recomendaría no comenzar por Rayuela. Recomendaría el libro Historias de Cronopios y Famas, y Las Esperanzas también, que son la trilogía. El libro de Bestiarios es de sus primeros libros, y trae cuentos también buenos y fáciles de leer. Traen unos cuentos maravillosos el libro. Se puede decir que es un inventor de un esquema literario completamente diferente. Nuevo. Cortázar cambió la forma de escribir, totalmente vigente, ¿verdad? Para todos estos tiempos que estamos viviendo, y vigente en aquel momento de tantas convulsiones también en el mundo. Porque eso, antes de que Dina va a leer algo, antes quiero agregar algo a eso. Cortázar, como siempre tratamos de hacer, de poner en contexto de la época que vivía Cortázar. Cortázar fue un adelantado de todo lo que fue el movimiento de los años 60, el 68 en México o en Francia. Y por eso representó Cortázar el espíritu de la utopía y de esa libertad que buscaba la juventud en esa época, ¿no? Sí. Pero Cortázar llegó antes a ese espíritu y lo plasmó en la literatura. Claro. Es como que él iba adelante de los procesos sociales en esa materia, ¿no? Como decía la biografía, él empieza a leer Julio Verne a los 9 u 11 años, a los 6, no sé, a los 11 creo que escribe ya. Escribe una recopilación de cuentos que su madre, creo, no creía en él, y pues desaparece. No lo podía creer, no lo podía creer que él hubiera escrito esas cosas. Que a Cortázar lo ofendió sumamente eso, el hecho de que su madre no confiara en su palabra. En gran potencial de escritor, claro. ¿no? Y bueno, y esas escrituras, esos libros o esos cuentos desaparecen por esa razón. Increíble.
Parece que la madre los tenía por ahí guardados. Claro. Vamos a escuchar un poquito algo de Buenos Aires para hacer un homenaje ahí a Cortázar y luego vamos con algunos cuentos. Seguimos en Mosaico, seguimos hablando de Julio Cortázar y aquí lo dejamos con Balada para un loco. Salí de tu casa por Arenales, no de siempre en la calle y un vos. Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Me aclarara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Me llevaron en la cabeza las rayas, la camisa pintadas en la piel. Dos medias ruedas clavadas en los pies y una banderita está estirada levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira las alas. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños por un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡Loco, loco, loco! Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. ¡El loco, 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 loco! Como una acróbata de mente tartaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De fiesta nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar a la gente linda y loco perdudo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a medio. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. Volá, volá conmigo, ya vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica. Me encanta este tango. Tiene una dulzura y una libertad y un espléndido color azul cielo que me traslada. Es una maravilla. Quisiera acotar algo que estábamos hablando hoy, luego podemos volver a historias de cronopios y de famas. Es una recopilación de cuentos muy buena. Hay varias versiones, hay cuentos completos donde está estas historias de cronopios y de famas. Los cronopios son personajes de una serie de cuentos de este libro de 1962. Un cronopio es un dibujo fuera del margen, dice el autor, un poema sin rimas. Bien interesante, así que ya saben, cuando los niños estén dibujando fuera del margen o escriban algo que no tiene mucho sentido, atiéndanlo, porque
es muy valuable. Y me gustaría leer también algo extremadamente dulce también, y muy rico en literatura. Una porción de Rayuela. Dice así: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Una maravilla. Un trabalenguas a la vez, como él dice, sin rimas, pero con un sonido muy especial. Y sigue: me miras. De cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Seguimos en Mosaico hablando del gran escritor argentino y universal, Julio Cortázar. Esa parte que leíste que acaba de leer Dina, de Adrián, sí. Es una maravilla, el capítulo 7 de Rayuela, donde la forma de describir un beso va mucho más allá que la descripción que tiene, como toda la novela Rayuela, tiene ese dejo de erotismo subliminal, hermoso, pero hay elementos hay palabras que están puestas de una manera tan maravillosa que le da esa musicalidad al texto, que uno logra imaginar el momento, ¿no? Y cuando el personaje le dice que no entiende, que no sabe de dónde viene esa magia, ¿no?, que siente, es como entender de que los dos se buscaron y se encontraron, las dos personas, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, por ejemplo, dice: voy dibujándola como si saliera de mi mano. O sea, ya nos estamos transfiriendo, digamos, a ese escenario, ¿verdad?
de la mano y como cuando la mano se hunde en el pelo, uno se imagina. Y el final de la luna en el agua es una maravilla, porque uno se imagina la luna reflejada en un agua, en un agua calma, no nada turbulenta, sino ese brillo de pequeño temblor, pequeña vibración. Y sí, Cortázar escribía, como estábamos hablando hoy, de una manera muy, al parecer, sencilla, pero detrás de la escritura de Cortázar hay un gran peso lingüístico y hay mucha información. Y una conjunción perfecta de las palabras. Sí, ponía las palabras... haciendo notar que no es rima, más sí es una conjunción perfecta, magistral de las palabras, unas con otras, describiendo algo indescriptible. Sí, Rayuela es una novela impresionante, como decía Adrián, está escrita como es la misma ciudad de París, ¿no? Como una tela de arañas. Y el movimiento que tiene Rayuela, hay capítulos donde hace un uso hermoso de lo que son las gitanjáforas, de palabras inventadas, y sin embargo con esas palabras y la fuerza del texto logra que el lector visualice lo que está describiendo. Hay una escena de amor en uno de los capítulos que habla de eso. Así que bueno, seguimos hablando de Cortázar. Estábamos escuchando ahora Summertime de Charlie Parker, uno de los trompetistas favoritos de Cortázar, como decía Adrián, a quien le dedicó uno de sus cuentos, El Perseguidor, que él es Charlie Parker es el personaje, digamos, el personaje central, no con el nombre de Charlie Parker, sino no recuerdo el nombre que le pone, Johnny, creo que era Johnny Carter. Johnny, sí. Sí, creo que era Johnny, que le pone, pero representa a Parker. Sí, no, y es que me quedé escuchando ahorita que leía Lina, y es que incluso los cuentos de Cortázar tienen esa oralidad que son para contarse en voz alta. Cuando los lees en voz alta, pues van como sumergiendo, o sea, la forma de narrar, porque bueno, eso es parte de como de la aportación de Julio Cortázar, que no solo utiliza la narrativa, la prosa o el verso, sino que en sus textos él combina todos esos elementos en la narrativa. Entonces te va describiendo las cosas de tal manera que te hace que tu imaginación vuele y que te imagines justamente cómo se está desarrollando el beso, ¿no? Sí. Entre la maga y Horacio Oliveira, que es su alter ego de Julio Cortázar en Rayuela. Y todos perseguimos a Maga, ¿no? Sí. Entonces, de verdad que es algo que se tiene que, uno de los autores que no pueden faltar, que se tienen que leer, y cualquiera de sus libros, como comentabas, después de que escribe Rayuela, pues todos sus libros son muy buenos, y él en casi todos quiere continuar con esta línea de Rayuela, ¿no? No seguir como esta línea cronológica, sino tener saltos. Incluso el de Rayuela, pues ves que se desarrolla una parte en París, otra parte en Buenos Aires, pero él al darte las instrucciones de lectura o la posibilidad de cómo se puede leer, tú puedes saltarte los capítulos y no tienes que ir en un orden establecido. Sí, ahí. Sí, entonces esta es una novela buenísima, ¿no? Que bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, decía Cortázar, porque Cortázar tiene estas dos partes: él es cuentista y escribe novela. Decía Cortázar ahí, como equiparando, utilizando el lenguaje del Vogue, que el cuento
ganaba por puntos y la novela ganaba por nocaut, porque el punto te va manteniendo, te va narrando como esas cosas tan insignificantes que para muchos ocurren, él te las da, te tiene que mantener siempre atento, ¿no? al lector. Incluso él decía también que era como andar en bicicleta, siempre tenías que tener cierto ritmo para llegar al punto al que querías llegar. Entonces ese es el cuento. Y la novela, pues desde el que tú la empiezas a leer, pues ahora sí que te noquea, ¿no? Ya te quedas ahí prendido a lo que va contando o lo que va escribiendo Cortázar. Fíjate esto, sí, perdón. Sí, perdón. Sí, no sé. Dice, en estas cosas que estás hablando justamente, dice: cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso. Qué gran definición, ¿no? O sea, es magistral la forma de escribir. Sí. Está otro libro recomendable, es el libro de Manuel. Sí, ¿qué le recomendarían comprar hoy para regalar a todos los oyentes? A ver, ¿alguno? ¿Hay cuentos? Sí, allá en México debes de conseguir obviamente todo el material de Cortázar, como en otros países, en Uruguay, en Argentina, obviamente. Aquí es más complicado. Sí, aquí hay bastantes títulos. Se puede conseguir por internet, pero si vas a las tiendas, quizás sí a las librerías tradicionales, lo más probable es que te consigas con Historia de Cronopios, con Rayuela. Fíjate que hay otro libro que es muy parecido a Rayuela, que es 62 modelo para armar. Y se llama 62 porque el capítulo 62 es como el que tiene el punch. Y lo bueno de Julio Cortázar es que es de los escritores latinoamericanos más traducidos, o sea, a muchas lenguas, y casi todos sus libros después de Rayuela no son tan difíciles de encontrar. Hay otro referente sobre Julio Cortázar, de Diana Uribe, que es un relato que se encuentra en internet, muy bueno, muy interesante. Les recomiendo también que lo escuchen porque es un lindo resumen y muy rico de Julio Cortázar. Sí. ¿Qué más le gustaba a Cortázar, además del jazz? Le gustaban los gatos. Los tangos, los gatos y a Chopin también, ¿no? Chopin también le gustaba la música clásica. Y le gustaba una técnica literaria que se llama, en francés es pastiche, donde él utilizaba, que lo pone como dice Adrián en el libro que mencionaste recién, se me fue el nombre, el de 62. En el libro de Manuel también utiliza esta técnica, que es utilizar artículos periodísticos, utilizar poemas, o sea, mezclar diferentes técnicas literarias en una misma novela. Así que bueno, el tiempo ya. Sí, qué corto se hizo este programa. Queremos dejar, Adrián, una canción de Navidad. Ay, sí, para el final. Una canción de Navidad, pero no es una canción de Navidad cualquiera, como todas las canciones no es cualquier de Navidad. Canción, sí. Es una canción de Navidad escrita por Silvio Rodríguez. Así que empieza con un poema de Mario Benedetti, ¿eh? Sí, esta cuestión empieza, esto que conseguimos, este material comienza con un poema de Benedetti. Adrián, un abrazo especial para ti y para todos los tuyos, ¿eh? Sí, pues un abrazo a ustedes, a Gael, al nuevo nieto que ya no creo cómo se llama. Felipe, a toda la familia, la gente de allá de Houston, pues pásenla muy bien, ¿no? También a todos nuestros amigos, yo me despido con una frase de Julio Cortázar, que es: durmiendo se trabaja mejor, formamos comités de sueños.
Ah, qué bueno. Sí. Pues pásenla muy bien, nos vemos el próximo sábado, fin de año. Podríamos seguir hablando de Cortázar. Yo creo que deberíamos... Incluso ir porque leí algunos libros, repasé algunos libros ahora en estos días, pensando que vamos a hablar de Cortázar. Entonces hay cosas que se pueden leer de él que son... Vamos a hablar de Cortázar la semana que viene también. Perfecto. Segunda parte de Cortázar. Sí, sí. Así le dedicamos un poquito más al trabajo de Cortázar y lecturas. Y ponemos algo de jazz también. Agradecemos a todos y les damos un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Y bueno, seguimos leyendo y escuchando. Sigamos leyendo. Y conversando. Abrazo grande, Adrián, para toda tu gente también por allá. Un abrazo a todos los oyentes. Y bueno, que pásenla bien y tomen mucho, pero con mucho cuidado. Feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad a todos. Chao. Chao. Bendito seas, río de mañana, futuro en que te abismas. Vienen contigo esquirlas de infinito, aunque más breves cada día. Y también el hechizo inquebrantable, la nostalgia a construir, la sobrevida, el vuelo de los pájaros que saben, la calma en que descansa la utopía. Si me concentro no te veo ni sé lo que anticipas. Si me recluyo en mis escombros, nadie me librará de tanta ruina. Pero si abro mis inviernos de par en par al verde de tu orilla,